sos nuevo en Pokémon TCG Pocket y no jugás desde el inicio, como jugamos la mayoría, desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado, seguramente veas que en el juego hay muchísimos sobre y no sabes cuál abrir para ponerte al día en el meta actual. Obviamente vas a intentar coleccionarlo a todos, pero si querés unirte al meta, ¿qué sobre deberías abrir? ¿Qué cartas vienen en cada sobre? ¿Y cuál es el que mejor me viene para si quiero ponerme a rankear ahora mismo en el juego? Pues señores y señores, les traigo el video con todas esas respuestas. Así que espero que dejen un grandísimo like, un comentario y una suscripción si este video les sirve y les gusta, porque vamos a repasar todos los sobres de Pokémon TCG Pocket, del primero hasta el último, y la recomendación de cuál tienen que abrir y cuál no. Así que sin más dilación, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Yo soy Evelyn y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon TCG Pocket. Y bueno, mi gente, vamos a empezar un poquito el repaso de lo que es todo el tema de sobres que se pueden conseguir ahora en Pokémon TCG Pocket. Las cartas más o menos, como les dije, voy a poner cartas X, los objetos partidarios y demás, y alguna carta interesante que todavía a día de hoy se juega en el competitivo. Esto es más que nada, como dije al principio del video, por si sos nuevo en el Pokémon TCG Pocket y querés más o menos sumarte al competitivo actual, porque más o menos sepas que sobre abrir o cuál al menos darle más importancia que a algún otro, porque hay algunos que están mejor en el meta y otros que no tanto. Entonces, pues básicamente te voy a mostrar las cartas X que salen en cada sobre, algunas cartas partidarios y sobre todo algunas cartas interesantes de cada sobre para que vos más o menos sepas cuál elegir si sos nuevo en el juego. Y arrancamos con Genes Formidables y con este sobre de Mewtwo. Vamos a ir de los primeros sobres hasta el último Arboleda de Eevee. Arrancamos con Genes Formidable y este sobre de Mewtwo que tiene 5 cartas X, Mewtwo X, Venusaur X, Marowak, Articuno y Gengar, de los cuales acá les diría que Mewtwo y Gengar son los más jugados el día de hoy, pero que tampoco son un meta súper actual. Yo creo que pueden llegar a ser cartas que pueden volver, incluso el Venusaur y el Articuno son cartas interesantes que si bien hoy no se juegan, pues pueden llegar a volver en algún futuro. Marowak X es una carta que sí, la veo un poquito menos probable su vuelta, sobre todo por ese lanzamiento de moneda, ¿no? Que si bien pegas, puedes llegar a pegar 160, también puedes llegar a pegar 0 si la moneda no te acompaña. Entonces, pues bueno, mucha gente no le gusta jugar. Así que de cartas de X, por lo general lo que digo yo es que Mewtwo X y Gengar X son las dos más jugadas. Inclusive hay masitos hoy en día con Sylveon X que lo hacen ver bastante bien, pero no descarto Venusaur y Articuno en un futuro puedan llegar a volver con alguna otra carta que se pueda volver. Pero a día de hoy, de acá recomiendo Mewtwo y Gengar, pero si bien no son meta. En cuanto a partidarios, a objetos y cartas interesantes, pues en este sobre de Mewtwo tenemos a Giovanni y Koga. Koga, que es una carta que se juega solamente con Wizzing y Muk, es un partidario específico para esas dos cartas. Y después tenemos a Giovanni, que es un partidario que suma 10 puntos de daño en ese turno. Por ejemplo, si la jugamos, nuestro Pokémon va a hacer más 10 puntos de daño. Giovanni es una carta que sí se ve bastante, si bien no tiene una importancia tremenda a día de hoy en cuanto a partidarios, pero sí es una carta que cada tanto se ve. Entonces recomiendo conseguirla. La de Koga, si juegas Muk o Wizzing, pues también, pero si no, tampoco es tan necesaria. Después, en cuanto a objetos, tenemos al ámbar viejo para jugar nuestro querido Aerodáctil. Así que pues bueno, si te gusta jugar Aerodáctil, pues el ámbar viejo lo puedes conseguir en este sobre de Mewtwo. Y en cuanto a cartas importantes, sobre todo dos. La de Wizzing, que como digo, es con este Koga, funciona de 10, que tiene este placaje con 30 y además este escape de gas que hace envenena al Pokémon rival, y con este Guzzlord, Nihilego y demás, funciona muy pero que muy bien. Y nuestro querido Gardevoir, que durante mucho tiempo estuvo en meta con Mewtwo, ahora ha bajado un poco su popularidad, pero es una carta muy interesante porque con la habilidad Psicosombra une una energía tipo psíquico a un Pokémon psíquico en el puesto activo. Entonces es una carta que es bastante interesante de conseguir y que la recomiendo también conseguir en este sobre de Mewtwo de Genes Formidables. Pasamos ahora al sobre de Pikachu, también de Genes Formidable, y acá sí hay cartas X que la verdad, este te diría que es de los peores sobre en cuanto a cartas X. Tanto Blastoise, Pikachu, Arcanine, Zapdos y Wigglytuff son cartas que al día de hoy no se usan prácticamente nada. Arcanine y Wigglytuff directamente no se usaron desde el principio. Son cartas muy lentas y cartas que no vale la pena porque hay cartas mejores. Después Blastoise se puede ver un poquito más con ese Hidro Bazooka que pega 100 y si unido de energía pega 60 más. Puede llegarse a ver en algún momento, y en algún momento con el Caramelo Raro cuando salió también se volvió a ver.
pero está un poquito lejos y Pikachu y Zapdos quedaron muy atrás. Recuerden que Pikachu estaba muy roto al inicio del juego, tanto con ese Zapdos, pero que ahora han quedado muy retrasados en el meta. Entonces, pues bueno, yo creo que son cartas X, las cuales si las conseguís, obviamente. Estamos hablando siempre, como digo, de cuanto a si te unís al juego y querés ser competitivo, ¿no? Obviamente, si después puedes coleccionarla, obviamente mejor aún. Pues con tema de intercambio y demás, recuerden que todas estas cartas se pueden conseguir. Pero en cuanto a tema competitivo, este es uno de los peores sobre. Lo que sí tenemos también en cuanto a cartas importantes, objetos y partidarios, tenemos 3 partidarios que también son muy situacionales, que somos Brook y el Teniente Surge, tanto Brook para Onix o Golem, como el Teniente Surge para Raichu, Electrode o Electabuzz. Son, como digo, partidarios que si jugás esas cartas pues te van a servir, si no, pues no te sirven de mucho. Y la verdad que esas cartas, tanto Golem, Onix, Raichu, Electrode y Electabuzz, no están muy en el meta, así que son cartas partidarios que no la vas a ver muy seguido. Obviamente si la puedes conseguir mejor, pero no la vas a ver muy seguido. La que sí puedes ver un poco más es esta Misty, que básicamente vamos a lanzar una moneda y por cada cara que salga, pues vamos a unir una energía de tipo agua al Pokémon que hayamos seleccionado. Obviamente puede ser una energía, 2, 3 o inclusive 0, porque si sacamos Cruz en la primera, pues no unimos ninguna. Así que para los mazos tipo agua, esta Misty siempre viene bien. Después tenemos el Fossielix y como carta interesante de este Genes Formidable del sobre Pikachu tenemos a este Raichu que hace un rayo con 140, obviamente después descarta toda la energía, pero un buen ataque para ser una carta base fase 1 y una carta básica, no X. Así que, como digo, creo que el sobre de Pikachu es el que peor ha envejecido de todos en líneas generales, pero bueno, ahí está, ¿no? Así que ahí está lo que trae el sobre de Pikachu. Y ahora pasamos al último sobre de Genes Formidables, que es este de Charizard, que básicamente tiene cartas bastante interesantes, sobre todo ahora mismo este Executor y Starmie. Sobre todo creo que son 2 cartas que se pueden ver hoy en día, que se pueden jugar bastante. No son full meta, ni muchísimo menos, pero este Starmie se ha visto mucho, con Pyukumuku y demás, y hay un mazo bastante interesante. Y este Executor, como digo, para mí siempre es una carta muy relevante en cuanto a meterlo en lo que es mazos de tipo planta, porque es una carta que con un fase 1, 160 de vida muy tanque y que con una energía puede pegar de a 40 o a 80. Entonces, pues para un early, salir con este Executor está bastante bien mientras cargamos algún otro tipo de Pokémon planta en la banca. Después tenemos este Charizard que dominó muchísimo el meta, que ahora no está tan fuerte con este Tormenta Carmesí, que básicamente con 4 energías pega 200, pero descartamos 2 energías. Si bien ahora no se ve mucho, puede ser un Charizard que vuelva tranquilamente en algún momento. Y lo mismo con el Moltres con Danza Infernal, que lo que hacía era cargaba energía según las monedas. Tirábamos 3 monedas por cada cara, cargábamos la energía a un Pokémon Fuego de la banca. Después tenemos ese Machamp, que sí, no se usó mucho. Y si bien hay algún mazo que lo juega, pues no es una carta bastante jugada y que está ahí, con ese mega puño que pega 120. Así que son cartas interesantes, sobre todo Executor y Starmie, como digo, y Charizard y Moltres no duden que en algún momento puedan llegar a volver, porque son cartas bastante fuertes, sobre todo ese Charizard X, que dominó bastante el meta y que ahora está sustituido por su otro Charizard de Festival de Brillante, pero que no deja de estar bastante bien. Y lo que sí tenemos muy importante acá son los partidarios y sobre todo 2 cartas que yo necesito y creo que todo el mundo debe conseguir hoy en día, que son sobre todo Sabrina y Greninja. Son 2 cartas que tienen que tener sí o sí en sus mazos y sí o sí en su colección de Pokémon. Sabrina es una de las partidarios más jugadas, si no es la más jugada de todo, porque hace que movamos un Pokémon activo por uno de la banca, el rival lo elige. Y después tenemos a este Greninja que se juega casi desde que salió, siempre se renueva y se juega en algún mazo. Y sobre todo desde la salida de Caramelo Raro, pues está ahí. Inclusive el mazo más fuerte hoy en Sylveon, Giratina y Greninja, pues este Greninja está. Así que en cuanto a cartas y en cuanto a partidario, pues este sobre de Charizard está bastante bien. También tenemos a Blaine, que si usamos Ninetale, Rapidash o Magmar, este mazo de Ninetale y Rapidash, que hoy en día no se usa mucho, pero que la verdad que sigue estando bastante bien, sobre todo para hacer misiones y demás. Después tenemos este Kangaskhan, que también estuvo bien en cuanto a tanque al principio, con ese puño mareo, que lanza 2 monedas y hace 30 por cada cara. Y también tenemos el Fósil Domo para poder conseguir. Como digo, en cuanto a sobre de los genes formidables, me parece que el de Charizard es el que mejor está, sobre todo por esa Sabrina que es muy importante y ese Greninja que son meta los 2 y que no pueden faltar en tu colección.
Así que yo de los tres les recomiendo abrir el de Charizard y pues después ir consiguiendo el resto. Pero en prioridad me parece que el de Genes Formidables y el de Charizard es el que más tienen que sacar, sobre todo por esa Sabrina y ese Greninja. Pasamos a lo que es la Isla Singular, la primera mini expansión que tuvo Pokémon TCG Pokémon, con también 5 cartas EX, con Pidgeot EX, Mew, Gyarados, Celebi y Aerodactyl. Básicamente acá tenemos cartas EX muy interesantes, sobre todo Mew y Celebi, que están hoy en día todavía se siguen jugando. Gyarados fue muy fuerte y fue dueño del meta durante bastante tiempo, pero hoy en día está un poquito atrás, sobre todo porque tiene que cargar 4 energía para poder pegar esos 140 de daño, y los mazos hoy en día son muy rápidos, no le dan ese tiempo, pero no duden en que pueda llegar a volver este Gyarados, porque es una muy buena carta y puede llegar a volver en el futuro, así que una carta que también considero que puedan conseguir. Y después tenemos este Aerodactyl X, que con aterrizaje pega 80, que no está nada mal, porque lo que hace es que el rival no pueda jugar ningún Pokémon de su mano para hacer evolucionar al activo. O sea, es una carta interesante, cuanto menos este Aerodactyl, es un fase 1. Y la verdad que también es una carta de X bastante interesante. Después tenemos al Pidgeot de X, que si bien no se viene bien, si bien no se ve mucho, perdón, también tiene bastante utilidad, con 3 energías incolores, este ciclón fragmentado, pega 80 y el ataque hace 20 puntos de daño más por cada uno de los Pokémon de la banca de tu rival. Y como saben, hay muchísimas cartas en la banca de los rivales. Inclusive, por ejemplo, este Pidgeot viene muy bien contra los mazos de Alchemy y demás, que ya les pega 80 de por sí, y obviamente como llenan la banca, pues vamos a necesitarlo. Yo creo que este Pidgeot puede llegar a aparecer inclusive ahora mismo, porque hay muchos mazos que roban muchas cartas y que meten muchos Pokémon en la banca. Pues este Pidgeot puede ser interesante para hacer literalmente 140 de daño todos los turnos. Así que cuidado con este Pidgeot, que no se empieza a ver. Así que hay cartas interesantes en cuanto a los EX. Y después, en cuanto a cartas, si vemos cartas que podamos conseguir en esta isla singular que son interesantes, tenemos este Eevee con pasos incesantes, que pega 20 por cada moneda cara que sacamos. Después tenemos el Vaporeon, que carga las energías tipo agua. Y después tenemos 3 cartas abajo interesantes, que no se ven tanto, que en su momento se vieron, pero que no dejan de ser cartas interesantes y que pueden volver a futuro. El Dradigon tipo dragón, con ese piel tosca, que cada vez que le peguen se hacen 20 puntos de daño al rival, entonces sirve mucho de tanque para cargar cartas en la banca. El Tauro, que con ese placaje de lucha le pegaba 80 puntos de daño más a los EX, o sea, pegaba 120. Y el Serperior, que duplica las energías tipo planta una vez lo tengamos en el juego. Así que son cartas interesantes, cartas que si bien hoy en día, como digo, no están full meta, se pueden ver en algún momento en el futuro y que son importantes de conseguir. Y en cuanto a objetos y partidarios, tenemos cosas importantes, como por ejemplo hoja, que lo que hace es que el coste de retirada cueste 2 energías menos. Y después tenemos 2 partidarios más que si bien no son tan usados, sobre todo el Explorador Nobel, porque es directamente para Mew X. Básicamente lo que hace el Explorador Nobel es poner a nuestro Mew X de nuestro prototipo en nuestra mano, y el azul, que hace menos 10 puntos de daño al rival. Después tenemos la losa singular, para mirar en la baraja. Si tenemos un Pokémon tipo psíquico, lo vamos a poner en nuestra mano, y la Pokéflauta para poner un Pokémon básico de la pila de descartes en nuestra banca. Son objetos interesantes, sobre todo, como digo, la partidario más importante de acá es esta hoja, que se juega bastante y sobre todo en algunos mazos se ve y tiene que estar sí o sí. Así que hay cartas interesantes en esta isla singular. Yo, como les digo, les recomiendo tanto Celebi como Gyarados, Mew, y las cartas de X son muy recomendables, y este partidario de hoja. Así que la isla singular está bastante, pero bastante bien. Pasamos ahora a lo que es pugna espacio-temporal, y acá tenemos muchas cartas interesantes. Sobre todo 2 cartas EX que están muy, pero que muy bien, inclusive a día de hoy, que son Gallade EX y Darkrai EX, que son 2 cartas rotísimas. Bueno, el Darkrai sigue estando en el meta, dominó en el meta hace 2 meses y sigue estando fuerte con ese Giratina. Es una carta muy molesta, que con ese Prima Oscuro pega 80, pero además cada vez que le carguemos una energía, pues nos va a pegar 20 de daño. Entonces, pues una carta muy, muy interesante. Además tenemos ese Dialga X, que si bien hoy en día no se ve tanto, es una carta que puede llegar a volver en cualquier momento, porque tiene ese turbo metálico que pega 30 con 2 energías, y además une 2 energías de acero a un Pokémon de la banca. Entonces es una carta que se puede llegar a ver, que si bien perdió importancia hace un par de metas atrás, pues sigue estando bastante bien. El que no se ve tanto es Yanmega y Pachirisu, la verdad que son 2 cartas que no, Yanmega sí se vio bastante, Pachirisu no tanto, pero que dejaron de tener importancia, y Gallade siempre sale con alguna que otra carta, porque
literalmente Gallade pega por energía unida al Pokémon del rival. Entonces pues puede hacer muchísimo daño y one-shotear a casi todo lo que se tenga enfrente jugado hoy en día. Así que recomiendo mucho este sobre de Dialga, sobre todo por Darkrai y Gallade. Y además tenemos dos cartas, sobre todo tres cartas muy interesantes de acá, que son Maya, la capa gigante y la comunicación Pokémon. Tenemos tres cartas muy interesantes. Después tenemos a Electro como partidario, que básicamente elige a uno de nuestros Electivire o Luxray y une 2 energía tipo eléctrica. Tiene otra pila de descarte, así que es interesante para un vaso de Luxray, que hay uno ahora que se juega bastante. Y después el recluta del equipo Galaxia, que es un partidario que no se ha visto casi nada, porque también es una carta que juega con Glameow, Stunky y Croagunk, que de nuestra baraja a nuestra mano. Y son cartas que no se juegan casi nada, cero, así que ese recluta del equipo Galaxia pues no se usa nada. Una carta partidario que sí se usa es Maya, que hace que movamos una energía de uno de nuestros Pokémon de la banca a un Pokémon activo. Entonces pues es una carta muy útil, sobre todo para esos mazos de cera ahora y demás, que cargan energía desde el inicio para poder atacar al turno 2. Es una Maya, es bastante útil y de los mejores partidarios también que te puedes conseguir. Y después tenemos de herramienta Pokémon la capa del gigante, que es una herramienta que recomiendo que tengan todos, porque siempre va en algún que otro mazo y lo que hace es unirnos 20 puntos más de vida a cualquier Pokémon al que esté unida esta herramienta. Y tenemos como objeto el comunicación Pokémon, que básicamente lo que podemos hacer con esta carta es agarrar un Pokémon de nuestra mano que no nos sirva y meterlo en la baraja, intercambiarlo por uno de nuestra baraja, obviamente totalmente al azar. Entonces pues bueno, habrá que ver esta comunicación Pokémon, que también es muy útil para cuando se nos briquea el mazo o queremos buscar alguna carta importante, pues ahí está, ¿no? Esta comunicación Pokémon. Después, como cartas interesantes, tenemos muchísimas en este día, la verdad, muchísimas. Tenemos el fósil cráneo, perdón, y Rampardos, que Rampardos, como saben, está en el meta hace muchísimo tiempo. Es una carta que tienen que conseguir sí o sí este fósil y este Rampardo, porque con ese testarazo de 130 es una carta que viene muy bien con Silvally, se jugó con Lucario en su momento, se juega con Garchomp, literalmente con casi todos los mazos este de Rampardo viene muy bien. Y es una carta muy útil, así que el fósil Rampardos tiene que conseguirlo sí o sí si quiere meterse en el meta actual de Pokémon. Después tenemos a este Dugnor, que si bien es un poquito menos utilizado, tiene esa brecha sombra que siempre está bien, que cura los daños del Pokémon que tengamos activo y se nos pasa este Dugnor. La verdad que es muy útil para curar a nuestro Pokémon activo. El Lucario este también ha perdido un poquito de importancia, pero no deja de ser una carta interesante, que lo que hace cuando tengamos al Lucario en nuestra banca o en el puesto activo en juego, básicamente, pues los ataques de tipo lucha o los Pokémon tipo lucha van a pegar 20 puntos de daño más. Y encima se estaquea, o sea, si tenemos dos de este Lucario en juego vamos a pegar más 40. Y después tenemos este Luxray con flecha eléctrica, que descarta todas las energías del Pokémon y el ataque hace 120 puntos de daño a un Pokémon del rival. Da igual si en el puesto activo o en el puesto de la banca. Este Luxray viene muy bien con nuestro querido Electro que tenemos acá. Y la verdad que hay un mazo muy bueno con Ceradora y demás con este Luxray hoy en día, que se juega bastante, pero que bastante bien. Así que muy recomendado el sobre de Dialga, sobre todo por, como digo, ese Rampardo y ese fósil cráneo que tienen que conseguirlo sí o sí. Pasamos a Pugna Espacio Temporal y tenemos el sobre de Palkia ahora. Y la verdad que acá las cartas X pues han perdido un poquito de peso. Mismagius y Lickilicky son cartas que casi no se juegan. Weavile y Palkia los podemos llegar a ver. Palkia perdió muchísima importancia desde que ahora los mazos son más rápidos y él tiene que cargar 4 de energía y pegar 150 para descartar 3, pues hay muchas cartas que ya lo hacen, entonces pues se juega muy poco. El Weavile se sigue viendo un poquito con el Darkrai, para mí sigue siendo una carta muy molesta, y el que se ve hoy en día bastante es ese Infernape, que con el Envite Igneo pega 140 y se ve bastante con Blacephalon, inclusive con los Flareon ahora. Es una carta que cada tanto sale algún masito interesante para jugar, así que está bastante bien. Como digo, para mí lo mejor está en el sobre de Dialga, pero hay cositas interesantes en este sobre de Palkia. ¿Como qué? Como el Casco Dentado y Helio. Son dos cartas que tenés que tener sí o sí, sobre todo el Helio, que básicamente es uno de los partidarios, sino también uno de los partidarios más jugados junto con Sabrina, y una Venus, que si bien al principio no se usaba mucho, hoy en día la Venus está en casi todos, sino todos los mazos de Pokémon TCG Poker. Así que son dos cartas, tanto Helio como Venus partidario,
que necesitas tener sí o sí para tus mazos. Así que son dos cartas que te recomiendo abrir el sobre de Palkia para intentar conseguir tanto ese Helio como ese Venus. Además tenemos a Cynthia, que lo que hace es que aumenta, nuestro Garchomp o nuestro Togekiss haga más 50 puntos de daño al Pokémon rival, que no está nada mal. Y después tenemos a la valla Cihuela, que si bien no están utilizados, y el casco dentado, que sí, es una herramienta Pokémon que también les aconsejo que consigan, porque si se la ponemos a un Pokémon cada vez que nos ataquen, el Pokémon rival se hace 20 puntos de daño a sí mismo. Así que es una herramienta Pokémon de las más utilizadas, junto con la capa de energía y la capa hoja. Así que muy recomendado el sobre de Palkia, sobre todo por estos partidarios y esta herramienta de casco dentado. Y en cuanto a sobres, tenemos también cositas interesantes. El Magneson lo puse en este sobre de Palkia, pero se puede conseguir en cualquiera de los dos, tanto en el de Dialga como en el de Palkia. Y Magneson, como digo, es una carta que sí o sí también tienen que tener, porque siempre aparece en el meta, porque es una de las cartas tipo eléctrico que más fuertes están y que siempre anda por ahí en algún que otro masito dando vueltas. Así que recomendado el Magneson, también lo tienen que conseguir para tenerlo activo. Después tenemos este Manaphy, que ha perdido importancia, pero que no deja de ser una carta interesante con ese regalo oceánico, que si lo tenemos en el punto activo y usamos esta habilidad, vamos a cargar una energía. Podemos cargar hasta 2 energías, uno a cada Pokémon de la banca que tengamos. Después tenemos a este Garchomp, que como digo es interesante porque es el que funciona con Cynthia. El Garchomp EX no funciona con Cynthia, es este Garchomp. Y la verdad que ahí está, con ese Garra Dragón que pega 100, y si tenemos Cynthia pegamos 150 con 2 energías, que no está nada mal. El Fósil Coraza, aparece Sheldon Bastiodon, y tenemos un Porygon Z que, si bien hoy en día no se ve tanto, es una carta bastante interesante y bastante divertida de jugar. Así que el sobre de Palkia también tiene cositas interesantes, sobre todo, como digo, este Magneson, ese Manaphy y los partidarios de Helio y Venus. Pasamos a lo que es Luz Triunfal para seguir avanzando, que llevamos 20 minutos de video. Luz Triunfal, este sobre A2A de Arceus, que tiene cositas interesantes. Básicamente Glaceon y Leafeon son muy interesantes, sobre todo este Leafeon que se está jugando ahora con la salida de las Evolution, bastante con este aliento del bosque que une una energía de tipo planta de nuestra área de energía a un Pokémon tipo planta, y este rayo solar que pega 70. Y después tenemos este Arceus EX, que si bien se ha dejado de jugar, es una carta que siempre pide volver y que siempre está ahí rondando para volver, así que no la descartemos para nada. El Probopass es el que menos se usa, junto con el Glaceon, diría yo, que si bien el Glaceon hoy en día también con las Evolutions se está viendo un poquito más, pero el Probopass de lo peorcito. Y después tenemos a Garchomp EX, que es una señora carta y que también está muy jugada. Hoy en día se juega con un mazo de Sylveon, también con un mazo de Rampardo, y es una carta que está muy metida en el meta, este Garchomp EX. Así que recomendado este sobre de Luz Triunfal, sobre todo por, como digo, ese Leafeon, ese Garchomp, y un poquito más atrás ese Glaceon, ese Arceus, pero que pueden llegar a estar en el meta en cualquier momento. En cuanto a partidario, pues tenemos dos cositas interesantes, sobre todo esa Nácara, que lo que hace es curar 40 puntos de daño a un Pokémon que tenga una energía agua unida a él. No es necesario que sea agua, no es necesario que el Pokémon sea agua, sino que tenga una energía agua unida a él. O sea, es una carta bastante interesante. Y después tenemos a este Israel, que hace que los ataques de Snorlax, Heracross o Staraptor cuesten 2 de energía menos. Y la verdad que este Israel funciona bastante con esos mazos, y Snorlax y Staraptor siempre están ahí metiditos en el mazo, así que está bastante bien. Después tenemos a la Dama, que lo que hace es que hace menos 20 puntos de daño a un Pokémon de tipo acero. Y la Anciana de Pueblo Kaelisti, que básicamente ponemos un Pokémon básico aleatorio de nuestra pila de descartes en nuestra mano. También tenemos el otro Arceus, que lo pongo por ahí porque, como saben, hay cartas con Arceus y Arceus X que tienen esa habilidad vínculo que hace que sea muy interesante. Y sobre todo, la mejor carta vínculo es este Crobat, que básicamente con vínculo astuto hace que, si está un juego de Crobat y está un juego de Arceus X, peguemos 30 puntos de daño al Pokémon activo del rival, más el colmillo de oscuridad que pega 50, o sea que pega 80, bastante bueno. Y después tenemos cartitas interesantes, como digo, Snorlax y Staraptor, que funcionan muy bien con este Israel, ya que pegan con 2 energías menos, ya que puede pegar este Staraptor Pájaro Sao 130 con una energía, y este Snorlax con colapso pegar 100 con 2 energías. Son cartas muy interesantes que funcionan muy bien con Israel. Este Gengar con Hipnorayo, que pega con 2 energías 70 y duerme al rival. Y este Sudowoodo, que si bien ahora no se ve mucho porque no hay mazos tipo lucha más que Rampardo y Garchomp en el meta, es una carta interesante porque para salir con este cabezazo lucha pega 20, y si el Pokémon activo del rival es una carta X, pega 30 más. Así que Luz Triunfal, bastante interesante el sobrecito, con muchas cartas que pueden llegar a sacar de acá.
Obviamente yo estoy mostrando lo que son para mí las cartas X, las partidario y algunas cartitas importantes dentro del sobre. Obviamente hay más cartas, pero no voy a traer todas las cartas del juego porque sería insoportable. Pasamos a Festival Brillantes y señoras y señores, y acá tenemos dos cartas sobre todo importantísimas y que sí o sí tienen que abrir. Sobre todo, como digo, Giratina X y Charizard X. Son dos cartas que están en el meta totalmente. Dos cartas que son necesarias que tengan. Sobre todo desde Giratina, como digo, porque se ve en cualquier mazo. Tenemos Giratina Darkrai, Giratina con Sylveon, con Greninja, con Oricorio, Giratina con esto, con lo otro. Es una carta que está full metida en el meta, que si bien ha perdido un poquitito de relevancia, hace ya más de 2 meses que viene metido en el meta y no hay forma de sacarlo. Es una carta que está muy bien, que está muy rota y que es muy recomendado de tener. Y después tenemos a este Charizard X, que al principio, cuando salió Festival Brillante, no se veía tanto, pero desde la salida de la otra expansión, pues literalmente se empezó a ver terriblemente bien. Y hoy en día es el Charizard más jugado por encima del de Gene Formidable. Y ahora se juega, como digo, hay un mazo con Sylveon de este Charizard X, hay mazo con una Evolution como con Flareon, hay mazo con Wigglytuff, hay mazo con Silvally, hay mazo con Stoneland, hay mazo con lo que quiera de este Charizard. Así que recomendado 100% este sobre de Festival Brillante para sacar ese Giratina X y ese Charizard X. Después, un poquito por debajo, tenemos al Pikachu de Festival Brillante, que con ese rayo y 3 energías pega 150, pero descarta la energía, que se ve bastante en los mazos de Tapu Koko, sobre todo como finalizador. Y después tenemos a Bugtrio y Tinkaton, que han quedado un poquito por detrás. Bugtrio aún se ve un poquito, pero Tinkaton sí es que ha quedado bastante por detrás con ese martillo descomunal y no se ven tanto. Pero por Giratina y por Charizard, ya este sobre vale muchísimo la pena. Además tenemos dos cartas más de X, que son Lucario, Beedrill, Clotsire de Paldea y Vivarel. De acá la verdad que los que más les recomiendo son Beedrill y Clotsire. Son dos cartas que se pueden jugar, que son bastante interesantes. Este Clotsire que pega 60 con 2 energía, pero si el Pokémon activo está envenenado, pues pega 60 más, o sea que pega 120. Y se juega mucho con el Grafaiai y el Nihilego ahora nuevo para envenenar. Y ese Beedrill que con... si bien ha perdido un poquito de importancia y un poquito de relevancia en este meta actual, sigue siendo una carta interesante y que en su momento se vio mucho, junto con Meowscarada, junto con Decidueye, que básicamente lo que hace con esa lanza devastadora pegar 80 con 2 energías, que no es un mal daño, además de tener 170 de vida, y sobre todo lo que más molesta es que hace descartar una energía aleatoria del Pokémon activo del rival. Entonces es un Beedrill bastante molesto y que puede ser muy, pero que muy útil. En cuanto a partidario, tenemos 4 muy importantes y muy utilizados: Enigma, Rojo, Chica del Centro Pokémon y Recluta del Team Rocket. Los 4 son muy jugados, los 4 son muy interesantes. Así que este sobre de Festival Brillante no está mal para que sea tu elección a abrir al principio, para conseguir buenas cartas. Porque, como digo, tanto los 4 partidarios que te dan en este sobre de Festival Brillante son muy importantes. El Recluta del Team Rocket, recordemos, tiene una moneda y hasta que salga Cruz descarta la energía del Pokémon activo rival. La Chica del Centro Pokémon te cura 30 puntos y algún cambio de estado. Rojo hace más 20 puntos de daño a un Pokémon X rival. Y Enigma lo que hace es poner todas las cartas, tanto nuestras como del rival, en nuestro mazo y robamos de nuevo la misma cantidad de cartas que teníamos. Es básicamente por si te briquea el mazo, puedes tener la oportunidad de meter las cartas en el mazo a barajar y poder sacar cartas nuevas a ver si te sale lo que necesitas. Cartas partidarios que son muy útil y muy jugada y muy necesaria en el día de hoy, así que recomiendo mucho este sobre de Festival Brillante. Y como si fuera poco, también tenemos cartas muy interesantes que no son X, que son este Meowscarada, que estuvo mucho también en el meta, que hoy en día ha bajado un poquito, pero que sigue siendo una carta interesante con este Garras Luchadores que pega 60, y si el Pokémon activo del rival es una carta X, pega 70 más, o sea que pega 130 con 2 energías. Este Grafaiai, que juega mucho con el Clotsire, sobre todo por su recubrimiento venenoso, que lanzamos una moneda, si sale cara envenenamos al rival. Después tenemos este Alakazam, que con represión psíquica hace 80 puntos de daño y hace 20 puntos de daño más a cada uno de los Pokémon en la banca del rival que tenga una energía unida a él. El Wigglytuff, que es muy interesante, sobre todo por esa canción reconfortante que cura 20 puntos de daño al Pokémon activo. Y el Goldengo, que se había visto bastante con el Darkrai, que por cada energía lanzando una moneda por cada energía unida al Pokémon Goldengo, por cada energía 0 unida hace 50 puntos de daño, o sea, por cada cara, ¿no?
O sea, es una carta que se había visto bastante el Goldengo cuando salió con el Dialga. Habían hecho un combo bastante bueno del Dialga atacando e irle cargando energía al Goldengo todas las que podamos para después salir con el Goldengo y pegar una barbaridad. Así que Festival Brillante, uno de los mejores sobres para abrir, la verdad, en cuanto al meta actual, a día de hoy. Pasamos a Guardianes Celestiales y al sobre de Solgaleo. Y la verdad que acá también tenemos cartas muy interesantes. Sobre todo este Incineroar X y ese Solgaleo X. Que los dos están en el meta actual. Los dos son muy buenas cartas. Y la verdad que son muy recomendables. El del Maíz X, una de las peores cartas de X del juego. No se va a ver, ni muchísimo menos. Y después tenemos a Crabominable y Raichu de Alola. Que son cartas que no están en el meta, pero que pueden llegar a ser interesantes para armar algún que otro mazo. Así que yo, sobre todo de acá de las cartas de X, recomiendo muchísimo a Incineroar X y a Solgaleo X. La verdad, son dos cartas tremendas y que están en el meta. Este Incineroar volvió ahora, sobre todo con el Tilo, que es la carta nueva que añadieron partidario, que hace que hagan más 30 de daño los iniciales de Alola. Y este Solgaleo que sigue estando rotísimo. Y ahora con el Shiinotic nuevo que hace robar carta, pues básicamente con dos energías pegas este Brecha Solar 120 y es una carta que está rotísima. Así que de cartas X este mazo de Solgaleo viene muy pero que muy bien. Y en cuanto a partidarios, pues tenemos cartas interesantes, sobre todo esa Lilia, que lo que hace es curar 60 puntos de daño a uno de los Pokémon fase 2. O sea que esta Lilia para los mazos con puro Pokémon de fase 2 es muy útil y muy necesaria. ¿Por qué? Porque vamos a curarle 60 puntos de daño. Así que ahí está esa Lilia, que es un partidario muy interesante y es muy necesario para que consigan. Y después tenemos partidarios como Lulu, Capitana Nereida y Chris, que literalmente son partidarios, como dije, tanto como Misty como Brook, específicos para cada Pokémon. Lulu para Shiinotic y Sarina, Capitana Nereida para nuestro querido Araquanid, y después tenemos a Chris para el Golem de Alola o Vikabol o Toge de Maru. Así que son especiales para esos Pokémon solamente. Y después tenemos el Caramelo Raro que salió en Guardianes Celestiales y que el Caramelo Raro lo puse acá, pero se puede conseguir en los dos, tanto en el sobre de Solgaleo como en el sobre de Lunala. Así que el Caramelo Raro, objeto muy importante y muy necesario en el meta actual. Casi todos los mazos llevan Caramelo Raro, así que es necesario que lo tengan en su mazo. Pasamos a otras cartitas más interesantes. Tenemos la capa hoja como herramienta, que lo que hace es, para los mazos tipo planta, tiene que ser, pero básicamente no puede faltar esta capa hoja para los Pokémon tipo planta, para los mazos tipo planta, porque unimos a un Pokémon tipo planta esta capa hoja y nos da 30 puntos de vida más. O sea que es interesantísimo. Y después tenemos una de las cartas más interesantes del Pokémon TCG Pocket, que es este Oricorio con Velo Sagrado, que lo que hace es que los Pokémon EX no nos puedan atacar. Entonces es una carta muy buena que se juega en muchos mazos, y uno de los mazos más rotos actualmente de Silvally con Ceradora también llevan este Oricorio. Así que muy necesario tener este Oricorio para los mazos, y porque se va a seguir viendo. Si bien creo que se ve un poquito menos de lo que se veía antes, sigue siendo bastante interesante. Y bueno, después cartas interesantes como Sarina, Confi y Magerna también pueden buscar en este sobrecito de Solgaleo. Pasamos a lo que es el sobre de Guardianes Celestiales, pero ahora de Lunala, y con las cartas de X, la verdad que son un poquito peores que la de Solgaleo, con ese Muk de Alola, Lunala X, Passimian, Wishiwashi, perdón, y Decidueye X. De acá los que yo más recomiendo son Lunala y Decidueye. Sobre todo ese Decidueye que con el Urgaridas pega 100 puntos a un Pokémon que ya tenga daño, y ese hoja afilada con 80 que también hace con 2 energías de daño. Y después tenemos este Lunala que tiene la explosión lunar con 100, y que de una vez durante nuestro turno podemos mover todas las energías tipo psíquico de uno de tu Pokémon psíquico en banca al Pokémon activo. Entonces pues esa es la habilidad interesante de Lunala, pero como os digo, sobre todo el Decidueye X es lo más interesante en cuanto a cartas X de este mazo. Después, en cuanto a partidarios, tenemos muchas cosas interesantes. Sobre todo ese Liam y ese Guzmán, para mí son dos cartas interesantes. Sobre todo Liam porque hay muchos más hoy en día con cartas incoloras, y es una carta que viene bastante bien porque lo que hace es que pongamos uno de nuestros Pokémon incoloro que ya tenga daño en nuestra mano. Y el Guzmán que básicamente descarta todas las herramientas Pokémon unidas del rival. O sea que es una carta para sacar herramientas que no viene nada mal. Después tenemos a Zarala,
que básicamente es una carta partidario para Palos Anime Mimikyu, y a Kiawe, que es una carta para Marowak y Turtonator, que si bien Kiawe es bastante importante porque Turtonator se está jugando bastante en el meta actual junto con ese Flareon, y le une dos energías tipo fuego, así que Kiawe es bastante útil. Después tenemos la flecha venenosa, que si te gusta jugar los Pokémon tipo veneno, como Guzzlord, Nihilego, Darkrai y demás, pues básicamente esta flecha venenosa es para vos y lo necesitas sí o sí como herramienta Pokémon. Y en cuanto a Pokémon interesantes, en este sobre de Lunala hay bastante. Como digo, ese Turtonator que con giro juego pega 90 y descarta una energía, que si lo cargamos con el Kiawe está rotísimo, básicamente, y que se juega con el Flareon. Ese Tapu Lele, que ahora no se está viendo mucho, pero que es una gran carta que básicamente hace 20 puntos de daño a uno de los Pokémon de tu rival por cada energía unida. La verdad que está muy bien. Y el Pyukumuku, que la verdad que también se ve muchísimo, con esa habilidad de revés, que lo que hace que una vez que nuestro Pyukumuku quede fuera de combate, le hace 50 puntos de daño al rival. Se juega muchísimo este Pyukumuku, con casco dentado y demás, es muy molesto. Y literalmente si lo dejas fuera de combate, pues pega 70 al rival, es una absoluta locura. Después tenemos ahora un Guru y Primarina, que también son dos cartas bastante interesantes que puedes conseguir en este sobre de Lunala. Y obviamente no son las únicas, ¿por qué? Porque tenemos a Lycanroc con colmillo sangriento, este de Crepuscular que también está bien, el Oricorio, Mimikyu, Absol y Vanette. Cartas interesantes, hay muchísimas en el sobre de Lunala. Yo recomiendo las de Solgaleo como cartas X, pero en cuanto a cartas en sí, el sobre de Lunala está bastante interesante, como pueden ver, tanto con toda esta carta. El Vanette, perdón, se puede conseguir en los dos, tanto en Solgaleo como Lunala, pero lo puse acá para que me diera el espacio en el otro vasito. Así que Vanette, como saben, se puede conseguir en los dos. Pasamos a Crisis Dimensional, el A3A, así ya vamos terminando. Y tenemos muchas cartas interesantes, y sobre todo Guzzlord y Buzzwole, estos dos ultraentes que están full en el meta, así que recomendadísimo que jueguen y que abran masitos de Crisis Dimensional para conseguir estas dos cartas, porque son dos cartas que se ven mucho. Dugtrio y Lycanroc no tanto, la verdad que son dos cartas X que no se ven o se van a ver muy poco. Y después tenemos a Tapu Koko X, que está un pasito por debajo de Guzzlord y Buzzwole, pero es que es una carta muy útil también, así que recomendado esta cartita para que la consigan. En cuanto a cartas X, la verdad que Crisis Dimensional viene muy bien. En cuanto a partidario, tenemos dos bastante interesantes y dos muy útiles. Uno es Samina, que funciona con los ultraentes, así que si querés jugar más ultraentes, Samina la tenés que tener sí o sí. Y después tenemos, señores y señores, a Gladio, que juega literalmente con código 0 y Silvally, que son dos de las cartas más importantes en Pokémon TCG Pocket actualmente. Así que Gladio lo tenemos que tener sí o sí para jugar con Silvally y código 0, que son dos cartas muy útiles y muy necesarias actualmente. Después tenemos este cable eléctrico, que para los mazos tipo eléctrico viene de 10, y este repelente y esta antita, que por un paso más abajo pues están por ahí. En cuanto a cartas importantes, muchachos, Silvally. Si hay una carta que pueden jugar con casi cualquier mazo y meterle lo que sea y va a rendir igual, es este Silvally. Por eso les recomiendo que consigan ese Gladio para jugar con Silvally. ¿Por qué? Porque con colega 2 a 2 pega 50, y si jugamos una carta de partidario en ese turno, pues va a pegar 100 todos los turnos. Es un mazo muy rápido, que se juega muchísimo, y que, como digo, con Gladio podemos sacar los códigos 0 y los Silvally muy rápido y poder pegar desde muy temprano esos 100 de daño que hacen que el rival casi lo pueda resistir. Se juega con Charizard, se juega con Rampardo, se juega con, bueno, con muchos mazos, con Oricorio, con Zeraora. Este Silvally viene con todo, así que se lo recomiendo por ahí. Y de acá tenemos cartas interesantísimas como este Feromosa, que pega 20 al Pokémon activo y a uno de la banca. Este Shiinotic, que se juega con el Solgaleo ahora, que con la habilidad de iluminación todos los turnos podemos poner un Pokémon aleatorio de nuestro mazo a nuestra mano. El Naganadel, que se juega con Nihilego. Y este Zeraora, que está en el mazo de Silvally con Oricorio, que es uno de los más rotos actualmente. Además tenemos Stoneland, que también se juega con Charizard y Galei. El Nihilego para los Pokémon tipo veneno, y ese Gullor es muy interesante con ese Veneno Plus. El Kartana para los mazos de Buzzwole. El Celestila para todos los mazos de Ultraente. Y ese Blacefalón para los mazos tipo fuego como Inferno, Turtonator y demás. Crisis Dimensional tiene uno de los sobres más completos, y sobre todo, como digo, en cuanto a partidario y en cuanto a cartas comunes, aparte de las cartas X de Guzzlord y Buzzwole, tenés muchísimas cartas para conseguir en este sobre. Así que muy recomendado también, al igual que Festival Brillante, que abras este Crisis Dimensional. Y pasamos al último
al último, que es Arboleda de Eevee. Como yo recomiendo siempre también abrirlo. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una nueva expansión, el meta pasa por las cartas de esa expansión, y sin ningún tipo de duda la carta más jugada y más usada junto con ese Silvally hoy en día es este Sylveon X. Así que recomendadísimo y necesario que jueguen y consigan este Sylveon X, que con esta cinta feliz cada vez que lo evolucionemos vamos a robar 2 cartas más. Además tenemos cartas interesantes como el Snorlax y el Dragonite, que no se están viendo tanto pero que son cartas muy poderosas. Este Flareon X, que está rotísimo también y que se ve muchísimo, y el Primarina X, que también está muy pero que muy bueno. Así que las cartas X de Arboleda de Eevee casi todas son utilizables, al menos como digo a meta y a día de hoy, no sé de acá a 2 o 3 meses, sino que a día de hoy son cartas muy utilizadas, así que yo te las recomiendo. Además tenemos este Eevee X, que también está por acá, es otra de las cartas de X. Tenemos la mochila de Eevee, que si jugamos masito de Eevee es muy utilizado. Tenemos a Tilo, que como decía, si tenés a uno de los iniciales de Alola, de Ciudad X, Incineroar X, Primarina X, pues vas a hacer que haga más 30 puntos de daño. Los restos muy interesantes para los mazos de Solgaleo o esos mazos que se hacen daño a sí mismos por alguna habilidad, pues ir recuperando 10 puntos de daño, y ese no va como partidario. La verdad que Arboleda de Eevee está muy interesante. Y pues después tenemos como cartas interesantes pues varias y casi todas las Evolution: Umbreon, Sylveon, Leafeon, Glaceon. Este es Zarina también, que descarta una carta aleatoria de la mano cada vez que juguemos. Y después tenemos a Galvántula, Flareon, Espeon, Eevee, Alcremie. Bueno, Alcremie con el mazo de los relevos dulce, de básicamente que por cada relevo dulce este Alcremie después va a hacer 40 puntos de daño. Es una carta muy utilizada. Ese Flareon que se juega como carta de apoyo para los Oricorio en caso de no jugar solamente carta X, jugar ese Galvántula también, que se está viendo muchísimo con Luxray y demás. El Eevee con coleccionar, que es totalmente importante para esas cartas y para esos mazos, sobre todo con Sylveon, que queremos robar muchas cartas. Y ese Espeon, que comprimir energía pues pega 20 puntos de daño por cada energía unida a todos los Pokémon del rival. Estos son todos los mazos y todas las cartas. Como digo, yo recomiendo mucho Festival Brillante, recomiendo mucho Crisis Dimensional y sobre todo este Arboleda de Eevee. Después, en cuanto a partidarios, pues recomiendo mucho que abran los sobres de los que se consigue Sabrina, Helio y sobre todo esas cartas que son muy pero que muy útiles. Así que este es el video de hoy, y la verdad que creo que ha quedado muy buen video y bastante claro cuál es todo lo que tenemos que abrir para seguir jugando y para ponernos al día en Pokémon TCG Pocket si sos un jugador nuevo. Y señoras y señores, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no duden en dejar un like, un comentario y una suscripción. Y si querés algún otro tipo de guía de cómo armar un mazo, de qué cartas debo jugar, cómo debo armar un mazo o demás, pues déjamelo saber en los comentarios. Si sos nuevo en Pokémon TCG Pocket, no te quedes atrás, que todos merecemos la pena y todos queremos jugar a este juego. Así que literalmente decime la ayuda que necesites, intentaré traerlo los videos para que puedas unirte al juego si no jugás desde el inicio. Así que realmente muchísimas gracias a todos por ver el video. Yo soy Believe y nos vemos mañana con más. Chau chau.